una maestría en redes de telecomunicaciones, tengo una maestría en administración de negocios y desde hace 7 años me desempeño como gerente comercial en Palo Alto Networks para Colombia y para Venezuela. De verdad que, como les comentaba hace un rato, es un placer enorme venir a casa, compartir con ustedes mi pasión, lo que me gusta, en lo que creo, que es en la ciberseguridad, y poder aportar ese granito de arena, ese granito de experiencia en la construcción de un ecosistema de ciberseguridad importante, fortalecido y relevante en Venezuela. Muchísimas gracias a la Asociación Bancaria por esta invitación, muchísimas gracias a Nexcom también por propiciar este espacio y muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir, acompañarnos, escucharnos. Van a tener unas ponencias espectaculares hoy durante todo el día. Van a ver algunos temas que seguramente les van a sonar muy repetitivos, pero créanme que si lo estamos haciendo es porque, nuevamente, como les dije hace un rato, queremos aportar. O sea, queremos contarles nosotros también, fuera de este mundo empresarial en el que día a día convivimos, entendamos qué hay afuera. Nosotros como empresa de ciberseguridad tenemos una visual interesantísima, muy grande desde arriba, y queremos que cada uno de ustedes en sus organizaciones tomen lo mejor de cada uno de nosotros y empecemos a trabajar en esa construcción, en ese fortalecimiento de nuestros ecosistemas de ciberseguridad. Yo les vengo a contar hoy un poco sobre tendencias, sobre estrategia, y quería preguntarles, pues pueden levantar la mano, no voy a traerme a nadie al escenario, no se preocupen, si han escuchado sobre la unidad 42 o la Unit 42 de Palo Alto Networks. Si alguien la ha escuchado, levanten la mano. Bien. 2, 3. ¿Por allá? Ok. Súper. Y esto yo creo que es importante que lo conozcan. Digamos que nosotros en Palo Alto Networks tenemos un grupo de expertos, un grupo de consultores que se dedican a entender cómo está el ecosistema, el panorama, el mundo de las amenazas, no solo hacia afuera, o sea, no solo entendiendo qué está pasando en el mundo, sino también hacia adentro. Palo Alto es una empresa de ciberseguridad, pero hoy en día se caracteriza por ser una empresa de datos. Entonces, finalmente, esta gente, como expertos, lo que hacen es entender qué está pasando. Ellos construyen todo el plan de respuesta a incidentes nuestros, ayudan a nuestros clientes a construir el suyo también, pero básicamente con esta información ellos han venido año tras año desarrollando unos reportes súper interesantes con estadísticas, con información relevante de lo que precisamente ellos están observando en el mundo. Y gran parte de la información que les voy a mostrar hoy viene de allí, de esos análisis, de esos reportes, digamos, bien alimentados, con data real que ellos están viendo. Entonces, en el último reporte, que fue el de diciembre del 2024, ellos definieron estas 5 tendencias emergentes. Y grábenselas porque vamos a estar desarrollando a lo largo de mi presentación cada una de ellas. Entonces, la primera, el ransomware. Seguramente a todos nos da fastidio el tema del ransomware y creemos que es algo con lo que tenemos que luchar, y sí, o sea, están en lo cierto. La mala noticia es que esto va a empeorar. Desafortunadamente, el ransomware no se va a ir. El ransomware sigue siendo un monstruico que empezó de este tamaño y sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y si nosotros no construimos o no diseñamos una arquitectura de ciberseguridad que nos entregue armas para poder pelear con este monstruo, nos va a ganar la pelea. Entonces, les digo, desafortunadamente ahí está, es algo que definitivamente sí o sí tenemos que entender cómo lo relevamos y cómo lo manejamos en la organización. Segundo, la nube. Muchas veces cuando nosotros tomamos la decisión de irnos a la nube, pensamos, bueno, allá el proveedor seguramente tiene su infraestructura de seguridad, yo me llevo mis lingotes de oro, porque típicamente a la nube nos llevamos el core de nuestro negocio, que hoy en día seguramente en nuestro data center lo tenemos súper, hiper, mega protegido, con un montón de paredes, con un montón de ciberseguridad, y lo llevamos a la nube y resulta que allá probablemente nos estén poniendo un candadito de maleta. Entonces a eso tenemos que hacerle
mucho foco. Hay un dato súper importante, no lo tengo aquí, pero si leen el reporte de la unidad 42 el año pasado, ellos se dieron cuenta, evidenciaron que el 25% de los ataques a nivel mundial provienen de la nube. Señores, esto es altísimo y muchas veces no le damos la relevancia que esto necesita. Si la ciberseguridad en las premisas es tan fuerte, es tan importante para nosotros, ¿por qué arriba no lo es? Entonces hagámonos esa pregunta. Si tenemos infraestructura hoy en día en Google Cloud, AWS, Azure, IBM Cloud, esto definitivamente es un mensaje importante para cada uno de ustedes. Tercero, la velocidad de las amenazas. Todos sabemos que pues, obviamente esto va creciendo y va a seguir creciendo y la velocidad no la vamos a poder detener. Tenemos que buscar la forma de agarrarle el ritmo. Y hay un tema súper interesante que yo lo he venido viendo mucho en Colombia y me ha parecido muy chévere y de hecho le hago mucho eco porque creo que deberíamos aprender de ello. Yo trabajo muy de la mano con un par de entidades financieras muy grandes en Colombia y una de ellas tienen como parte de sus KPIs para poder medir, digamos, la efectividad y la eficiencia de la operación de ciberseguridad, pero no de la operación en sí, sino de la gente. Y lo que hacen es que miden, que ahorita lo mencionaba Stephen en su charla, el Mid Time to Detection y el Mid Time to Remediation. Si nosotros no entendemos esos dos tiempos, que tanto impactan mi operación de ciberseguridad, señores, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Tenemos que entender qué pasa con mi organización hoy si llega un ransomware. ¿Cuánto tiempo me va a tomar a mí detectarlo y cuánto tiempo me va a tomar a mí remediar? Eso tenemos que tenerlo documentado. Y con base en eso tenemos que empezar a tomar decisiones, buscar la forma de empezar a reducir esos tiempos. Y nuevamente me pareció muy interesante porque ellos miden a los equipos de ciberseguridad a partir de estos dos parámetros. Y con eso les dan sus bonificaciones, sus compensaciones, y me ha parecido bien interesante y por eso hago eco porque a ellos les ha funcionado. Cuarto, anteriormente veíamos que los ataques venían ¿de dónde? De Rusia, del este de Europa, de China. Y me llamó muchísimo la atención porque acá se están viendo que muchos ataques están llegando de Corea del Norte. Esto probablemente sea algo nuevo. Y hay un tema interesante que les voy a contar un poquito más adelante. Y por último, inteligencia artificial. Esto va a ser otro que van a escuchar en mi charla, en la que viene, y en la que viene, y en la que viene, y en la de Steven también lo escucharon. Esto llegó para quedarse, con esto tenemos que aprender a convivir y utilizarlo a nuestro favor, sacarle el provecho, que definitivamente pues para eso está la tecnología. Entonces, hoy en día, el 86% de los ataques tienen un impacto importantísimo en el negocio. Si miramos un tiempo atrás, hace 5 años se hablaba de que este impacto era de un 30% aproximadamente. Hace 3 años se hablaba que este impacto era de un 50%, pero hoy es del 86%. Esto es muchísimo. Digamos que podemos decir que es algo interesante porque a nosotros, que todos estamos en el mundo de la ciberseguridad, nos da importancia dentro de la organización. Ya cuando tenemos conversaciones a nivel de C-levels o a nivel de junta directiva, tenemos argumentos para decirles, hey, ayúdenme. O sea, ustedes quieren que nosotros nos convirtamos en habilitadores del negocio, ¿sí? Pero entonces tienen que darme dinero, tienen que aprobarme los recursos, tienen que aprobarme las estrategias, que antes pues la seguridad, como todos sabemos, era visto como un commodity, como un seguro. Hay datos súper interesantes que hablan de el tiempo que va a tomar la inteligencia artificial en llegar a 1 billón de personas, pero me gustaría irme un poquito más atrás. ¿Quiénes estuvieron presentes cuando llegó el internet al mundo? Yo estaba muy chiquita, pero había nacido.
En ese entonces, eso fue más o menos en el año 91 aproximadamente. Si nosotros nos atreviéramos a decir cuánto tiempo le tomó al Internet llegar a 1 billón de personas, levanten la mano y díganme números. 10, 15, 20 años. 10 años. Sin pena, vamos, no los voy a hacer subir. 15 años. ¿Alguien más? ¿Quién da más? 5. No. El Internet, para llegar a 1 billón de personas, hablemos que fue más o menos en el año 90, le tomó 25 años. 25 años llegar a 1 billón de personas. Ahora vámonos un poquitico más atrás. El mundo de la telefonía celular. La primera comercialización a nivel de telefonía celular se dio más o menos en el año 83, yo creo que a Latinoamérica también cerquita a los 90. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que le tomó a la telefonía celular llegar a 1 billón de personas? ¿Cuánto? 10, 15. Tú sigues con el 15. Tomó 19 años. 19 años. Ahora, la Unit 42 de Palo Alto Networks, ellos determinan o estiman, mejor dicho, que nos va a tomar aproximadamente 5 o 6 años que la inteligencia artificial llegue a 1 billón de personas. O sea, es impresionante cómo esta brecha se ha ido reduciendo. Ahora bien, gente joven, veo muchos. ¿Quién no usa ChatGPT? O sea, todos usamos ChatGPT, todos. Y el que me diga que no, seguramente está mintiendo. Ahora la pregunta interesante es, ¿en sus organizaciones saben que ustedes están usando ChatGPT? Yo les diría que en Palo Alto, pues sí saben, pero probablemente, y ojo, lo hemos visto en la mayoría de nuestros clientes, no se sabe y sabemos cómo somos de creativos, nos saltamos controles y muchas veces lo estamos usando, pero no sabemos para qué. Si están exfiltrando data por ahí, si están usando información corporativa para armar correos, etcétera, etcétera. Esto es delicado, señores. ¿Qué tanta visibilidad tenemos nosotros ahí? Y aquí entra un tema súper interesante como a nivel también de data súper importante, y es que les contaba todo eso para llegar aquí, ¿no? Antes construir un ransomware tomaba 12 horas. Hoy, con inteligencia artificial, con ChatGPT, con Copilot, con la herramienta que sea, está tomando 3 horas. El compromiso y la exfiltración de data, 9 días. Hoy nos está tomando 1 día. Explotación de vulnerabilidades. Lo que antes tomaba 9 semanas, está tomando 1 semana. Súper interesante entender que si comparamos la velocidad de los ataques hoy con lo que era hace 4 años, el incremento ha sido de un 252%. Esto es demasiado. Vamos muy rápido. La pregunta es, ¿en las organizaciones tenemos nosotros este mismo ritmo o nos quedamos un poquito atrás, trabajando con lo mismo, obteniendo los mismos resultados, haciendo muchas tareas manuales? Entonces, nuevamente, esto es un tema mucho de introspección. O sea, revisemos nosotros qué estamos haciendo para llevarle el ritmo a esto y obviamente para entender que, o internalizar de que definitivamente hay un impacto directo en nuestras operaciones, que hay pérdida de plata. Y lo que les mencionaba hace un rato, a mí me parece muy curioso porque digamos que en las organizaciones nosotros tenemos que convertirnos en habilitadores. A nosotros nos llaman del área de, no sé, de ventas. Nos dicen, mira, Cindy, este mes tenemos que incrementar las ventas en un tanto por ciento y vamos a sacar un nuevo e-commerce y eso tiene que estar listo en 30 días. ¿Ustedes qué creen que dice el área de e-commerce cuando sale este proyecto? Lo primero que van a decir es, qué fastidio tener que ir a hablar con el área de tecnología de ciberseguridad porque no nos van a dejar avanzar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para realmente dejar de ser esa piedrita en el zapato
para todo el ecosistema de nuestra organización y que nos vean como habilitadores. Tenemos que ser rápidos. Si vamos a apoyar el negocio, tenemos que apalancarnos en herramientas, tenemos que apalancarnos en la automatización, tenemos que apalancarnos en la AI, pero a nuestro favor. ¿Cómo usamos esto de una manera coherente, de una manera inteligente para efectivamente convertirnos en esos habilitadores? Esto es un ejemplo de un ataque real, se llama Moodle Attack. Esto fue revisado y evaluado por la Unidad 42 durante el año pasado. Y fíjense que nos tomó 40 minutos, o le tomó al atacante 40 minutos, desde el momento que se hizo ingeniería social hasta obtener las credenciales de dominio de esta organización. Adivinen dónde nace este ataque, dónde se funda, dónde se crea. En la nube, los que les decía hace un rato. Entonces, acá pues obviamente tenemos una persona interna haciendo su trabajo, buscando la forma de ganarse a la gente, de obtener las credenciales, etcétera, pero finalmente todo esto ocurre en la nube, de aquí para allá. Entonces, lo que les decía hace un rato, cuando pensamos en el mundo de los cloud providers, siempre tengamos presente de que ellos a nosotros nos entregan una autopista, nos entregan una carretera, pero es nuestra responsabilidad en esa carretera. Bueno, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Podemos, no sé, llevar X carros, meter X cantidad de gente, lo que sea. Pero es nuestra responsabilidad también, además de hacer de que eso funcione como autopista y que se mueva, poner peajes, poner cámaras, tener vigilancia. Los cloud providers no nos van a entregar nada de esto. Entonces, la seguridad es compartida y los datos, independientemente de la nube en la que nos movamos, es responsabilidad 100% nuestra. Yo creo que si acá hay personas con las que yo me he reunido, probablemente se acuerdan de esta historia, pero hace un par de años en Colombia, estaba un domingo en mi casa y me llama un cliente. O sea, un domingo 7 de la noche, eso no es algo bueno. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, Cindy, es que nos llegó una factura el viernes de X Cloud Provider, cuando normalmente pagábamos $8,000, y nos llegó una factura por $600,000. Y pues lo estábamos dejando como, dijimos, seguro se equivocaron, íbamos a hablar el lunes, a formalizar la queja, el reclamo, pero resulta que nos estamos dando cuenta que hay un consumo anormal de infraestructura en esa nube desde hace un tiempo, desde hace más o menos 20 días. Y desafortunadamente ellos solo se pudieron dar cuenta cuando les llegó la factura. Ellos no tenían ningún tipo de visibilidad allá arriba. No tenían ni idea de que llevaban más de un mes aprovechándose de su infraestructura para hacer cryptomining. Entonces, nuevamente vuelvo al tema, ¿no? Es súper relevante, y más con los datos que les di al inicio, un 25% de los ataques provienen de allá arriba. Es súper importante que entendamos eso, cómo está funcionando, y pongamos los controles que se necesitan para evitar que este tipo de cosas pasen. Aquí nuevamente hablamos datos, cifras, hechos. La ingeniería social y el phishing siguen siendo protagonistas. Volvemos a lo mismo. Quien no haya caído en un correo de phishing seguramente está mintiendo. A mí me pasó, incluso, esto es otra anécdota, me pasó el año pasado. Yo como venezolana en Colombia tengo un estatus de residente y bueno, les cuento esto para que tengan un poco de contexto. Me llega un correo como oficial de fiscalía con todos mis datos, cédula, dirección de residencia, y me dicen que tengo un expediente abierto donde el Estado me está demandando por falsificación de documento. Y yo, obviamente me extrañé un montón, y yo, pero no entendía, digamos que yo tengo mis papeles en regla, todo funciona súper bien.
Y llamé a mi esposo, le dije, ven, me llegó esto, y me dice, qué raro. Bueno, lo dejé ahí y en la noche con calma revisé el dominio del correo, el dominio era perfecto, solo cambiaba un guión. Lo dejé, no abrí ningún link. Al día siguiente llamé a la fiscalía, me dijeron, no, usted no tiene ningún caso abierto, y me contaron que habían recibido varias llamadas con casos similares. Aquí el análisis es, si esto me pasa a mí, que trabajo en ciberseguridad y que me tomo el tiempo de entender qué está pasando, ¿por qué? ¿Cómo no le va a pasar a un ciudadano común? Entonces aquí hay un tema también de cultura que tenemos que empezar a trabajar. ¿Es fácil? No, no es fácil. Esto es como enseñarle a la abuelita que por más que le toque en la puerta un señor uniformado y le diga su nombre, no lo invite a la casa a tomar café. Es difícil. O sea, las abuelitas, todo el que le diga el nombre, la salude y le hable educadamente, le abren las puertas de su casa. Pasa exactamente lo mismo. Tenemos que trabajarlo, tenemos que ponerle mucho empeño a esto, pero definitivamente tiene que ser una prioridad para todos nosotros. Igual, pues la ingeniería social, digamos que para mí esto está muy entrelazado. Entender internamente a quién le damos información y cómo damos esa información y desconfiar. Incluso en nuestras empresas, seguramente tenemos áreas que se dedican a esto, tienen acceso a información súper sensible, pero entendamos esa gente qué hace con esa información, la comparte, no la comparte, vigilemos y desconfiemos siempre. Esto sigue, bueno, del ransomware, ya hablamos un poquito de eso, no me voy a quedar allí. A nivel de software, de las APIs, hoy en día todo funciona con API. Y nuevamente aquí hay mucha también interacción con lo que podemos estar viendo en nube, lo que podemos estar haciendo en premisas, pero ahí también hay que ponerle muchísimo al ojo. Ataques de fuerza bruta y bueno, credenciales comprometidas. Y esto era un poco lo que les conté al inicio, ¿se acuerdan del tema de Corea del Norte, etcétera? Resulta que a mí esto me llamó mucho la atención en el reporte de la unidad 42. Ellos comentaban que el año pasado descubrieron en 2 empresas americanas muy importantes de relevancia que estaban exfiltrando data. Y resulta que esa exfiltración vino de intrusos, no eran coreanos, eran americanos, que trabajaban para organizaciones criminales en Corea del Norte. Entonces, ¿qué hace esta gente? Esta gente lo que está haciendo es, en su deep y dark web, como se llama, contratan gente que finalmente hacen ingeniería social. Nosotros lo logramos contratar, entran a la organización, se hacen los mejores amigos de todo el mundo y empiezan a robar las credenciales y nadie se dio cuenta. A lo que voy es que pues seguramente aquí en Venezuela, ni en Colombia, ni en Perú va a llegar alguien a hacer esto, pero el mensaje es, tenemos nosotros claridad y entendemos cómo se comportan nuestros empleados. Si Cindy llega normalmente a las 8 de la mañana, Cindy tiene acceso a X o Y aplicaciones, ¿por qué Cindy hoy llegó a las 5, empezó a acceder no a X y Y aplicaciones, sino a A y B aplicaciones donde normalmente no entra? ¿Por qué se fue más tarde? Tenemos esa visibilidad. O sea, podemos entender ese comportamiento y decir, aquí está pasando algo raro. Entonces, a eso es a lo que voy, ¿no? No es solo herramientas, no es solo software, también son los usuarios, son nuestros empleados. Tenemos que entender ellos cómo trabajan en su día a día. Aquí yo también cuento una anécdota y es que esto es como, no es una anécdota, pero me parece muy graciosa la metáfora y así funciona. Es como si yo hiciera una fiesta en mi apartamento con mis compañeros de trabajo, los invito. Resulta que entra el ladrón, se hace pasar por DJ, pone la música, se hace amigo de todo el mundo, le da trago a todo el mundo, se consigue las llaves del apartamento, se consigue las llaves de la caja fuerte, roba, tiene el descaro de salir, dar las gracias, se despide y nadie se enteró. Funciona exactamente igual y yo creo que esta debe ser la forma tal vez más compleja para nosotros entender que está pasando algo raro, pero tenemos que también cubrirlo dentro
de nuestros requerimientos y de nuestras necesidades a nivel de ciberseguridad. Entonces, ya entrando un poco en materia, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué el ecosistema de ciberseguridad de nosotros es tan complicado y se nos hace tan difícil cubrir esas tendencias? Entonces, ¿qué determinó la unidad 42? Que hoy en día, y miren, la TAM, en promedio los clientes tienen en sus organizaciones, esto está muy enfocado en el sector financiero, por cierto, pero en promedio las organizaciones financieras tienen aproximadamente 14 fábricas distintas dentro de su arquitectura de ciberseguridad. Y esto se traduce en 35.37 controles distintos. Díganme ustedes en qué cabeza cabe que un equipo de ciberseguridad va a tener la capacidad de administrar 35 controles y aprovecharlos en más de un 20%. Señores, esto es humanamente imposible. Si nosotros no nos apalancamos en la automatización, en la inteligencia artificial, en la tecnología, esto es imposible, pero no tiene sentido, porque al final nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos de herramientas que no aprovechamos en su totalidad, porque aquí entran muchos temas complejos, ¿no? Finalmente, tú no puedes tener una persona experta en cada control. Eso es mentira. Eso es mentira. Y ojo, conozco entidades financieras que tienen hasta 200 personas en ciberseguridad, pero aún así es imposible poder gestionar esto de esta manera. Un cliente de nosotros en Colombia, cuando empezó a trabajar con Palo Alto Networks, tenían 27 controles en ciberseguridad. Y claro, fueron atacados y en un momento de un ataque esto es como buscar una aguja en un pajar. Tú hablas con el control A y dices, sí, aquí hay un ataque, aquí estoy viendo algo raro. Hablas con el B y te dicen, no, yo no veo nada. Hablas con el C, no, yo tampoco, el D no, el E menos, el F menos. Y al final uno que dice, esto es un falso positivo, aquí no está pasando nada. 10 minutos después, ¡pum!, explotó. Nada que hacer. Ya tenemos todo el agua encima y toca pedalear. Pero ese pedaleo es muy complicado si estamos llenos de herramientas. Nos toma semanas. Y aquí vuelvo a lo que les comentaba a un inicio. Mid time to detection y mid time to remediation. Que no se nos olviden. Esos son los dos parámetros que nosotros tenemos que tener siempre tatuados en el día a día, en cómo llevamos a cabo el trabajo en nuestras organizaciones. Es complejo, pero hoy lo estamos logrando. El best of breed se llama esto, ¿no? Nosotros, ¿qué hacíamos o qué hacemos? Porque esto es algo que sigue funcionando así. Decimos, no, tenemos presupuesto, yo voy a comprar el mejor firewall del mercado, yo voy a comprar el mejor IPS del mercado, yo voy a comprar el mejor email security del mercado, el mejor virtual patching, el mejor endpoint. Buenísimo. Vas a tener unos controles súper robustos y vas a tener una postura seguramente interesante, pero ¿qué correlación existe en cada uno de esos controles? Si el firewall hoy en día ve algo, ¿qué hace tu endpoint? Se hablan sin tener un intermediario en la mitad, toman acciones de manera conjunta, toman decisiones. Seguramente no. Estoy segura que la respuesta es no. Y en ciberseguridad yo siempre digo que 1 más 1, desafortunadamente en este esquema de best of breed no es igual a 2. 1 más 1 es igual a 3. ¿Por qué? Porque tenemos esos controles que queremos que se hablen, queremos que tomen decisiones, pero para que eso se dé, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta un humano en la mitad o una tercera herramienta que lo permita. Y eso no es eficiente. Nos estamos quedando en lo mismo. Y ojo, esto es algo que no promueve Palo Alto. Esto lo promueve la industria, esto lo promueve Gartner, Microsoft, Fortinet, CrowdStrike, etc. Nosotros nos estamos dando cuenta de que es mucho más complejo resarcirte de un ataque cuando tienes un ecosistema tan complejo que prevenir. Entonces, ¿cómo previenes? Buscando unificar y buscando tener mucha más visibilidad. Esto es un día en el SOC de Palo Alto Networks. Palo Alto Networks es una empresa que tiene 20.000 empleados remotos.
Somos la empresa de ciberseguridad, una de las empresas de ciberseguridad líderes a nivel mundial. ¿Quién no quiere atacar a Palo Alto? Todo el mundo, todo el mundo. ¿Cuántas personas creen ustedes que hacen parte del SOC de Palo Alto Networks hoy en día? Dígame un número. Te voy a tener que entregar una placa o algo que diga 15. No, son 15. Son 9 personas. Trabajando 5 por 8, no trabajan los fines de semana y muchos de ellos lo hacen de manera remota. Adivinen por qué. Porque nos apalancamos en la inteligencia artificial y en la automatización. Pasamos de 36 billones de eventos a convertirlos solo en 7 incidentes. Imagínense lo que pudieran hacer ustedes con tecnología también, con el acompañamiento nuevamente de asesores, de una buena construcción de un ecosistema. Y ojo, no me malinterpreten, yo no quiero decir que las herramientas van a reemplazar a las personas, para nada. Hay un problema en ciberseguridad muy grande y bueno, y acá creo que lo menciono un poco, no. Y es que tenemos escasez de personal. No hay gente, no hay gente. Y nosotros en Palo Alto tenemos una conclusión, es que la mayoría de la gente en ciberseguridad se dedica a revisar logs. Esa es la peor tarea del mundo, es el peor trabajo del mundo. ¿Qué tal si ponemos a esta gente a hacer actividades realmente de valor, a hacer threat hunting, a trabajar en respuesta a incidentes? Entonces el mensaje es distinto y ahí ellos sí van a estar aportando al negocio y no va a ser un trabajo aburrido. ¿Cómo arrancamos este camino? Que tampoco quiero que se asusten, ¿no? No es tan difícil, requiere dedicación, pero se puede. Zero Trust. ¿Cuál es el principio de Zero Trust? Tener la capacidad de entender y de identificar que el usuario es el usuario, que la data es la data, que la aplicación es la aplicación. Eso es lo más importante. Si nosotros somos capaces de tener esta información, bueno, y me faltó uno, y que el dispositivo es el dispositivo. Si nosotros somos capaces siempre de identificar estos 4 vectores en cualquier iniciativa de ciberseguridad que tengamos en la organización y que el principio de Zero Trust esté allí implícito, vamos a empezar por un muy buen camino. Entonces ya para ir acotando un poco, que se me está acabando el tiempo, nuevamente, principio número 1, y por aquí tenemos que arrancar todos, acelerar la adopción de Zero Trust. Aseguremos que cada iniciativa que nosotros tengamos en la organización cumpla con estos principios. Data es data, usuario es usuario, dispositivo es dispositivo. Me faltó uno otra vez. 15. No estaba prestando atención. La data es la data. Segundo, no voy a entrar allí, fortalecer la nube, los controles en la nube. Ya lo he mencionado mucho, pero esto es súper importante, señores. Vigilar a nuestros usuarios internos, entender que no tenemos una amenaza dentro de la organización, tener esa visibilidad, fortalecer la automatización y la detección, apalancarnos en herramientas, apalancarnos en tecnología y fortalecer las operaciones de ciberseguridad. ¿Cómo? Que el SOC se convierta en nuestro principal auditor, que el SOC deje de ser un repositorio de logs y un montón de gente que lo que hace es revisar pantallas. Que el SOC realmente audite lo que nosotros tenemos hoy en nuestra arquitectura de ciberseguridad. Cerramos con las prioridades en las que nos tenemos que enfocar en la organización. Reducir la complejidad. Podemos tener 1000 herramientas, todas pueden ser buenísimas, pero no es claro. Menos es más. Gestión de recursos, lo que les contaba. Hoy en día hay más de 4 millones de vacantes en ciberseguridad. Y nuevamente lo que les dije ahora, no me malinterpreten, no estamos reemplazando gente por tecnología, estamos enfocando y direccionando el trabajo como debe ser. No le tengamos miedo a la automatización y vendámosla en la organización no como un lujo,
Tiene que ser una necesidad. Tercero, cumplimiento y regulaciones. A mí me da mucha risa porque muchas veces uno llama a los clientes, no, esta semana no te voy a recibir porque es que tengo auditoría y está todo el mundo patas arriba en esa empresa corriendo porque tienen una auditoría y se están preparando para el examen final. Señores, esto tiene que ser nuestro día a día. ¿Por qué esperar que un auditor venga y nos diga qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal? ¿Qué tanta visibilidad tenemos? ¿Qué nos falta? No, cuestionémonos esto todos los días. No nos preparemos para un examen. Preparémonos para que mañana no nos ataquen y sepamos cómo vamos a responder. Eso no llega, eso no avisa. Entonces la regulación y el cumplimiento no debe ser a conveniencia. Cuarto, las relaciones a nivel de C-levels, a nivel de junta directiva. Antes la ciberseguridad estaba apalancada mucho en tecnología, ya no. La ciberseguridad es estrategia y tenemos que continuar fortaleciendo y enviando ese mensaje. Seguridad desde el diseño con AI, lo mismo. Si nosotros vamos a lanzar una solución nueva en nuestra organización, asegurémonos que desde el inicio, desde la concepción, la ciberseguridad está embebida allí. Y por último, mantener a la gente contenta. ¿Cómo mantenemos a los empleados contentos? ¿Cómo evitamos la rotación? Haciendo lo que les gusta. Nuevamente, dejemos de pensar que los analistas del SOC tienen que revisar logs. Pongámoslos a hacer cacería de amenazas, pongámoslos a estudiar, pongámoslos a entender, a construir un plan de respuesta a incidente. Entonces, nada, quiero darles las gracias. Yo quiero que se lleven un mensaje, o sea, no quisiera que pensaran en la charla de Cindy de Palo Alto, vino aquí a hablarnos de tecnología, de tendencias, de desafíos. Yo les vine a hablar en el fondo de confianza. Nosotros tenemos con qué. Confiemos en nosotros, confiemos en el equipo, llevémonos el mensaje de que no tenemos que construir ciberseguridad con miedo o por miedo. Tenemos que construir ciberseguridad con responsabilidad. Y es lo que llevamos nosotros hoy en día en nuestros hombros en cada uno de los cargos que tenemos en las organizaciones. Y esto es como, si viene un incendio a mi casa, la pregunta es, yo tengo un extintor, tenemos un plan para salir corriendo de la casa y por dónde nos vamos a lanzar, tenemos eso claro en la empresa, si hoy me atacan, sepa dónde voy a salir corriendo, cómo voy a sacar a mis hijos, pensemos en eso. Y llévense un mensaje y es que en ciberseguridad la improvisación cuesta muchísimo dinero, muchísimo. Pero la proactividad, la prevención y la visibilidad nos paga intereses. Muchísimas gracias.